golpeado por un rayo. Capítulo 29. Finale parte tercero. De una vez por todas, la caminata por el monte Tamalpais fue un viaje incoherente para Perky. Contrario a su bravuconería anterior, podía sentir el dolor en su cuerpo aumentando constantemente junto con los latidos en su cabeza. Todo lo que sabía era que estaba siendo llevado por Kiron por uno de los muchos caminos del pico, y en los breves momentos de conciencia que tuvo, solo pudo ver destellos de sus compañeros semidioses griegos caminando en línea con guerreros decididamente no griegos y la espalda de Kiron. En una nota despreocupada, descubrió que la experiencia de montar a Kiron como un caballo era en realidad bastante reconfortante, aunque se debatía cuánto de eso se debía a su puro agotamiento. Con la marcha rítmica y el silencio general que había invadido al grupo después de la batalla, casi se podría decir que eran las condiciones propicias para una pequeña siesta. Para cerrar los ojos por un breve momento, Perky se despertó de repente, con los ojos muy abiertos y jadeando. Una mano voló inmediatamente hasta su frente. Los golpes no eran tan fuertes como antes, pero aún estaban presentes. Con un suave gemido, Perky se sentó en el pequeño catre en el que estaba acostado. Mirando a su alrededor, se encontraba en un entorno desconocido. Era el interior de una tienda de campaña de color canela, mucho más larga que ancha. Se alinearon filas de catres similares al que él habitaba, y los pocos que estaban ocupados tenían figuras durmientes en ellos. Crucialmente, vio que su tridente estaba apoyado en el extremo del armazón de su catre. Una figura asomó la cabeza a través de una de las solapas de la tienda que estaban intercaladas entre cada par de catres, y al ver a Perky sentado erguido, entró. ¿Cómo te sientes?, preguntó la mujer secamente. Bien, respondió Perky, su voz sonaba ronca. Sentía la garganta reseca y seca. Aquí, dijo la mujer, entregándole un pequeño trozo de brownie y una taza antes de retroceder unos pasos. Comer hasta. Al mirar la expresión confusa de Perky, la mujer suspiró. Ambrosía y néctar. Te hará sentir mucho mejor. Tomando su palabra, Perky se tragó el brownie de un solo bocado y tragó el líquido de la taza. Inmediatamente, sintió calor y fuerza fluir por todo su cuerpo. El latido sordo en su cabeza se redujo a un punto en el que ya no le molestaba. Aprovechando al máximo su renovada condición, Perky pasó las piernas por un lado de la cama y se puso de pie. Oye, no deberías levantarte, dijo de repente la mujer, caminando hacia adelante. Trató inútilmente de que se recostara en la cama, pero en relación con ella, estaba construido como una pared. Estoy bien, murmuró Perky, ignorando los intentos de la mujer de llevarlo de vuelta al catre. ¿Dónde estoy? La mujer frunció los labios mientras dudaba unos momentos. Estás a salvo en el campamento. Perky entrecerró los ojos. ¿Qué campamento? No te reconozco. Levantó las manos como para decir que no era una amenaza. Relájate, chico, todos somos semidioses por aquí. La única diferencia es que tu padre era griego y el mío era romano. Perky frunció el ceño cuando de repente recordó sus últimos recuerdos conscientes. Aparecen los romanos. La pelea. El agua. El agotamiento. ¿Dónde están los otros?, preguntó con brusquedad, estirándose para tomar su tridente en su mano izquierda. La mujer suspiró, dándose cuenta de que nunca volvería a llevar a Perky a la cama. El comando está en la carretera principal y a la izquierda. Lo sabrá cuando lo vea. Asintiendo con la cabeza en agradecimiento, Perky miró a su alrededor para ver si tenía algo más que necesitaba agarrar. Mientras miraba, finalmente se encontró con la mujer cara a cara y se detuvo. La mujer en cuestión era sin duda una enfermera, sus batas eran suficientes para revelar eso, no eran diferentes a las que usa una enfermera en un hospital normal, pero eso no fue lo que sorprendió a Perky. Lo que le sorprendió fue su edad, al menos en relación con la suya. Fue una epifanía que se le ocurrió de repente. Aparte del Perseo del pasado, nunca antes había visto a un semidios adulto. Esta enfermera fue la primera que vio en su propio tiempo. ¿Hay algo en mi cara?, preguntó la enfermera con sarcasmo. Perky rápidamente negó con la cabeza, guardó el pensamiento y salió de la tienda, tomando una profunda bocanada de aire fresco mientras sentía el viento en su rostro. Observó las hileras de tiendas que envolvían su vista, que se extendían arriba y abajo por el camino de tierra bien pisado y se contaban por docenas. Caminando por el camino, Perky de repente se sintió extrañamente consciente de sí mismo. Con su tridente, se convirtió en una figura bastante llamativa, y no faltaron las personas que detuvieron lo que estaban haciendo para mirar al semidios desconocido que sostenía un arma anticuada de diseño ornamentado.
Haciendo todo lo posible por ignorar las miradas y seguir adelante, Perky miró a su alrededor en busca de la tienda de mando que la enfermera había mencionado. Mientras pasaba por un dosel bastante grande que tenía gente afilando espadas y otras armas, su vista cayó en una tienda de apariencia discreta, una que no sería diferente de las otras a su alrededor si no fuera por la palabra Command escrita en negrita en un trozo de papel de póster. Las cejas de Perky se elevaron un poco mientras asentía levemente. Está bien, sí, se susurró a sí mismo, supongo que eso es lo más fácil de encontrar. Sin más preámbulos, Perky abrió la solapa de entrada de la tienda y entró, llamando la atención de todos los que ya estaban dentro. En ese primer segundo, Perky vio rápidamente a Talia de pie junto a un chico que no conocía, Annabeth de pie cerca del costado con un cuaderno en la mano y Chiron apenas cabía en la parte trasera de la tienda en la equivalencia de una posición sentada. Perky, ¿estás despierto?, Talia exclamó, abriéndose paso rápidamente entre algunas personas para abrazar a Perky. Sí, estoy despierto, respondió Perky, envolviendo sus propios brazos detrás de su espalda. Al menos creo que lo soy. Sintió que Talia soltaba su abrazo y él correspondió, dejándola alejarse después de unos segundos. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Talia miró el reloj digital en su muñeca izquierda. Un par de horas. Es la 1 de la tarde ahora, así que no ha pasado tanto tiempo. Me sorprende que ya estés despierto, ¿estás seguro de que deberías estar despierto? La enfermera me dio un poco de néctar y ambrosía, me dio la patada necesaria. Estaré bien. Cualquier otra conversación entre los dos fue interrumpida por el sonido de alguien aclarándose la garganta detrás de ellos. Perky se inclinó ligeramente para mirar más allá de la cabeza de Talia y ver a la persona con la que había estado parada antes mirándolo. No creo que nos hayamos conocido como es debido, dijo el tipo, acercándose a Talia y Perky. Extendió una mano, que Perky tomó con firmeza. De cerca, Perky pudo ver que era bastante alto, posiblemente incluso más alto que él. Soy Jason Grace. El hermano de Talia. Oh. De repente, el agarre en la mano de Perky pareció como una visera. Entiendo que estás saliendo con mi hermana, le dijo Jason a Perky con una sonrisa de aspecto amistoso que de alguna manera parecía vacía. Se inclinó un poco para que solo Perky pudiera oírlo susurrar. Confío en que no tendré que decir qué pasará si le rompes el corazón. El agarre de la mano de Perky se aflojó repentinamente cuando Jason se encontró cayendo a un lado con un pequeño grito. Ambos semidioses masculinos se volvieron para ver a Talia, con un fuego en sus ojos mientras retiraba las manos del empujón. En serio, estoy aquí. ¿Qué estás haciendo, Jason? Soy el mayor. Jason sonrió tímidamente, esta vez de buen humor, mientras despeinaba el cabello rubio en la parte posterior de su cabeza. Ah, solo probando las aguas. Tengo que ver cómo será mi futuro cuñado, ¿verdad? Jason. Talia lo amonestó, aunque no sin una pizca de vergüenza inusual, mientras juguetonamente lo golpeaba en el hombro. Perky sonrió ante la visión extrañamente doméstica, una rareza en sus vidas. Un segundo carraspeo hizo que los tres volvieran a la realidad, y los tres semidioses se volvieron para ver a Chiron haciendo todo lo posible por ponerse de pie y caminar hacia adelante sin romper toda la tienda. Por agradable que haya sido, me temo que no tenemos mucho tiempo, comenzó Chiron con gravedad, su tono oscuro reflejando su expresión solemne. El caos continúa reuniendo sus poderes en su fortaleza, y todavía tiene fuerzas considerables fuertes y listas para luchar. Debemos atacar ahora. Creo que estás exagerando la gravedad de la situación, Centauro, escutió un joven delgado con cabello rubio y toga. No veo la necesidad de que la legión se despliegue para nuestros hermanos griegos. Octavio, es suficiente. Esta vez, fue una mujer joven la que habló, una que no parecía mayor que el propio Perky y tenía ojos oscuros y cabello largo y negro. Se portaba con una disposición regia, y aunque tenía una toga como el Octavio antes mencionado, también vestía una armadura dorada. Volviéndose hacia Perky, extendió una mano. Soy Reina, uno de los dos pretores de la 12ª Legión Fulminata y del campamento Júpiter. Perky aceptó la mano. Soy Perky Jackson campamento mestizo. Sin embargo, no tengo título. Reina sonrió. Tu reputación te gana, Perky. He oído rumores de un poderoso semidios de la parte este del país que viene hacia el oeste. Perky parpadeó. Oh, ¿en serio? Eso es genial, supongo. Reina se volvió para dirigir su atención a los demás. Ya conociste al otro pretor, y Octavio aquí es el augur de nuestro campamento, además de ser uno de los 2 centuriones de la primera corte.
Espera, ¿qué quieres decir con otro pretor? Preguntó Perky, una mirada confusa apareció en su rostro. Ah, ese sería yo, habló Jason, levantando la mano mientras lo hacía. Perky se volvió para mirar a Jason con una mirada falsa de incredulidad que Jason se rió. ¿Sabes? Todavía no he terminado de cómo ustedes dos son hermano y hermana, señaló Perky, mirando entre Talia y Jason. Eso es, honestamente bastante loco. ¿Nos lo estás diciendo?, señaló Jason. No puedo creer que encontré a mi hermana. No podía creer que aún estuviera vivo, dijo Talia en voz baja, apenas por encima de un susurro. Pensé que estaba muerto todo este tiempo. Ella hizo una pausa. Pero Quirón tiene razón, dijo más fuerte. Podemos tener una reunión adecuada después de todo esto. Necesitamos la fuerza de tu legión, Annabeth finalmente habló, dejando su cuaderno, o no tendremos ninguna posibilidad contra Mount Otris. Perky no puede hacer otra maniobra como esa y aún así esperar poder pelear. Me aplastaría. Jason suspiró. Miren, entendemos que ustedes se sienten realmente ansiosos por esto, realmente lo hacemos, pero también tenemos otras cosas de las que preocuparnos. Ya saben, hay un consejo completo detrás de nosotros, y parte del trato que tuvimos que hacer para llegar. Aquí estaba que pondríamos la seguridad de la legión por delante de todo lo demás. Reina asintió. No podemos poner en peligro voluntariamente la vida de nuestros legionarios, especialmente cuando aún no se ha confirmado nada de lo que Chiron ha dicho. Nuestra estrategia siempre ha sido esperar y evaluar la situación, y salvo que se produzcan más acontecimientos, eso es lo que haremos. Octavio miró con aire de suficiencia a los semidioses griegos. Ahí lo tienes. De los dos pretores de esta legión. No pasará nada antes de que hagamos una evaluación completa y exhaustiva de la situación, y entonces y solo entonces tomaremos una decisión final. El hombre larguirucho fue interrumpido por el repentino sonido de un cuerno. Era un tono único, bastante diferente al que usaban los romanos. Reina apartó la solapa de la tienda para asomar la cabeza hacia afuera. Ya, legionarios acorazados corrían hacia el sonido, lanzas y espadas en mano. ¿Qué pasa?, gritó ella. Un legionario, que todavía luchaba por ponerse las espinilleras correctamente, se detuvo a mitad de un salto para mirar a su pretor. No lo sé, respondió el joven soldado. Mi centurión acaba de ordenar que la centuria se reúna en preparación, pero no tengo ni idea de qué es. Reina asintió y el legionario aceleró por el camino con el resto de su siglo. Deberíamos irnos, dijo rápidamente Perky, deslizándose a través de la solapa de la tienda. Talia, Jason y Reina se unieron rápidamente a él, y los cuatro se apresuraron junto a los legionarios romanos y los campistas griegos por igual. Al final del camino, se instaló una pequeña barricada, con casi un centenar de legionarios romanos ya en formación con lanzas, mientras que los campistas del campamento mestizo tomaron posiciones a ambos lados de la formación para protegerse de los intentos de flanqueo. Todos miraron hacia el bosque que se encontraba a unas pocas docenas de metros de distancia, moviéndose nerviosamente mientras esperaban a que viniera lo que había hecho sonar el cuerno. Reina y Jason estaban detrás de sus soldados, mirando hacia el denso bosque en un vano intento de ver la amenaza potencial. Perky, colocándose entre el flanco derecho de los romanos y algunos de los campistas mestizos junto con Talia, respiró profundamente para estabilizarse mientras apretaba su tridente. Un arbusto se agitó levemente y todos se pusieron rígidos, listos para lo peor. Después de unos momentos, una figura encapuchada solitaria salió, sosteniendo un arco en su mano mientras entraban al claro. Antes de que nadie pudiera hacer nada más, otras figuras también salieron, cada una armada con el mismo tipo de arco y vestida con un atuendo similar. Parada. Reina ordenó a las figuras. Identifíquense o si no. La figura principal que había salido primero se detuvo a unos pocos metros de la línea grecorromana antes de bajarse la capucha para revelar un rostro claramente femenino y familiar a Perky. Zoe. Talia gritó, reconociendo a la mujer más rápido que Perky. Reina y Jason se volvieron bruscamente para mirar a Talia. ¿Usted la conoce?, Jason le preguntó a su hermana. Talia asintió. Es una buena amiga nuestra. Volviéndose hacia Zoe, continuó hablando. ¿Son estos los cazadores de Artemisa? De hecho, una elegante voz femenina flotó desde el bosque. A estas alturas, los cazadores ya se habían maniobrado en una formación, compactando sus números, que variaban en docenas, en líneas ordenadas. Detrás de ellos, una sola figura salió del bosque. Su apariencia era nebulosa e indefinida, e incluso mientras se acercaba, era difícil decir cosas tan simples como lo que vestía. ¿Lady Artemis?
Thalía preguntó vacilante. Tal vez, murmuró la figura, echándose hacia atrás su propia capucha. Quizás no. Siempre supe que era un riesgo para nosotros venir aquí. ¿Qué quieres decir con riesgo? Reina instó. ¿Y qué quieres decir con nosotros? Jason siguió. Quiere decir, llegó una segunda voz desde el bosque, que todos enfrentaremos el mismo dolor a causa de esto. Desde detrás de los cazadores, 8 figuras más salieron del bosque, cada una de ellas tan difícil de ver como Artemisa. ¿Es por tus aspectos romanos, no? Soltó Annabeth. Se centró en su madre, Atenea, cuya figura fluctuaba constantemente entre una dama con un vestido de estilo griego y un general con armadura. Muy astuto, respondió Atena/Minerva. Como espero de una, hija mía. La más grande de las figuras avanzó a grandes zancadas, ignorando la línea romana casi acobardada a favor de detenerse frente a Perky y Thalía. Papá, suspiró Thalía. Zeus/Júpiter bajó la cabeza, antes de apretar los puños y contorsionar el rostro en una expresión de dolor. Se retorció y se retorció por unos momentos antes de volver a sentarse, su forma solidificándose en una persona visible. Al mirar hacia atrás, Perky pudo ver inmediatamente una diferencia. Algo del orgullo desnudo que había sido visible en el rey de los dioses había desaparecido, reemplazado por un estoicismo que su aspecto griego nunca habría poseído. ¿Te llamamos Zeus o Júpiter?, preguntó Perky en voz baja, mirando al olímpico. Hubo un momento de tensión entre los dos. Habían ocurrido muchos eventos desde la última vez que se enfrentaron, y su estatura relativa estaba lejos de ser la misma que la del año anterior. Cualquiera estará bien, respondió Zeus. He forzado temporalmente mis dos aspectos a uno, fusionando nuestras personalidades y recuerdos en un solo ser, como debería haber sido desde el principio. No tengo ninguna duda de que me arrepentiré de haber hecho esto después, pero me temo que si lo hago o no lo hagas, no tendré nada de qué arrepentirme después. Papá, ¿hay algo que necesites? Zeus negó con la cabeza. No, tengo cosas que necesitarás. Sin más preámbulos, el dios blandió 2 objetos de debajo de su capa. El primero de ellos era un cilindro de bronce delgado de 2 pies de largo, y el otro era un casco de guerra griego de bronce. Perky tragó saliva. Conocía ambos elementos de vista, y la última vez que los vio no era un recuerdo particularmente agradable para él, a pesar de que había triunfado entonces. Mi Master Bolt y el yelmo de la oscuridad de Hades, declaró Zeus, sosteniendo las 2 poderosas armas en sus manos. Debo hacer esto. Thalía, saca tu espada. Thalía parpadeó una vez antes de obedecer, sacando la espada que Perky le había dado. Todavía estaba tan ornamentado y con un diseño intrincado como lo había estado cuando Perky lo recibió. La madera de la empuñadura no estaba marcada y la inscripción de la hoja no estaba dañada. Zeus miró la antigua escritura en la hoja y se estremeció visiblemente cuando la leyó. Debo hacer esto, repitió, esta vez con una ligera tensión en su voz. Sin ninguna pausa, golpeó los 2 símbolos de poder en la espada extendida, provocando una explosión de luz que obligó a todos a darse la vuelta. Perky apretó instintivamente una mano sobre el hombro de Thalía con preocupación antes de verse obligado a cerrar los ojos, y pudo sentir el zumbido de poder que se precipitó desde la espada hacia ella. Pareció durar indefinidamente, pero de repente terminó y Perky cayó hacia atrás, sacudido por la experiencia. Mirando hacia arriba, vio que incluso Zeus había dado un paso atrás mientras todos los demás se frotaban los ojos y trataban de recuperar la visión. Thalía quedó sola en pie, con la espada en la mano. Ahora, sin embargo, era un arma visiblemente muy diferente la que empuñaba. Además de los toques de madera, a las guardas de la empuñadura de la espada se les dieron cuernos, y las tallas de las guardas casi parecían caras. La hoja en sí todavía tenía la escritura antigua, pero había un aura adicional a la hoja que se hacía visible de vez en cuando crepitaba con energía. Como había hecho Cronos con su bastón, Zeus ahora había fusionado los 2 símbolos olímpicos de poder en la espada. ¿Por qué razón? Perky no podía comprender. ¿Por qué? Perky pronunció, luciendo confundido. Zeus miró a Perky con la misma expresión perdida. Realmente no lo sé, solo que era necesario que yo hiciera eso. Fue profetizado por el mismo Apolo. Desde detrás de Zeus, Apolo habló. Incluso yo no puedo entender completamente lo que se me dio como profecía, pero eso es lo que dice de mi interpretación. ¿Podemos escuchar esta profecía? Reina preguntó, interrumpiendo la conversación. No, dijo Apolo rápidamente. De ninguna manera. Nadie, excepto los dioses que están aquí, va a escuchar esa profecía. Me la llevaré a la tumba. Padre,
Empezó a decir Octavio, solo para ser interrumpido por una mirada penetrante del dios en cuestión. No voy a ceder en esto, dijo Apolo con una dureza inusual. Ustedes no lo van a escuchar, punto. Perky estaba bastante desconcertado por la agresividad de Apolo. Desde las pocas veces que había interactuado con el dios, Apolo siempre le había parecido un tipo de persona tolerante y amante de la diversión. Era más que un poco extraño verlo tan nervioso y, se atrevería a decir, asustado. Dos figuras más se adelantaron, una encapuchada y vestida como un cazador y la otra claramente era uno de los olímpicos. La nebulosidad del olímpico se desvaneció cuando sus rasgos se transformaron claramente en los de Hades, mientras que la segunda figura se quitó la capucha para revelar el rostro de Nico Diangelo. Nico, saludó Perky. No había visto al niño más joven en el campamento mestizo después de que regresaron de viajar al monte Otris por primera vez y estaba preocupado hasta que Quirón le dijo que quería encontrar a su padre. Si bien Perky tenía poca confianza en Hades, dudaba que el dios golpeara a su propio hijo. Hola Perky, Nico respondió felizmente, con una sonrisa en el rostro del chico. Se veía considerablemente diferente a la última vez que Perky lo había visto. Un año le había dado mucho tiempo para crecer. Se puso de pie notablemente unos centímetros más alto y atada a su cinturón había una espada corta. Se comportó con un aplomo y una confianza que no tenía un año antes. Zeus, dijo finalmente Hades, su voz tan aceitosa y oscura como siempre, ¿está hecho? El dios en cuestión asintió. Suspirando, Hades se volvió para mirar a Perky. No puedo creer que me di por vencido tanto solo para ayudar a que de todos los semidioses. Con otro bufido, se volvió y caminó hacia donde estaban los otros atletas olímpicos. Ignora a mi papá, dijo Nico amistosamente, mirando la forma en retirada de su padre. Ha estado así durante un par de semanas. Me lo puedo imaginar, respondió secamente Perky. Especialmente desde que pensó que le robé el yelmo en un momento. Bueno, eso es bastante comprensible. Nico miró de arriba abajo el arma de Perky. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que renunciar a tu tridente? Lo dejaría en un santiamén si tuviera que hacerlo. Nico enarcó una ceja. ¿En serio? Bueno, entonces, me quedo corregido, supongo. Mientras hablaban, otras dos figuras se acercaron por detrás de Nico. Uno de ellos era Artemis mientras que el otro, quitándose la capucha mientras caminaba, no era otro que Bianca Diangelo. Lady Artemis, tanto Perky como Thalía se dirigieron cortésmente a la diosa, asintiendo levemente mientras ella se acercaba a ellos. A un lado, Zeus resopló. Ellos no hicieron eso por mí. Tu reputación no ayuda, padre, dijo Artemis con gracia en voz alta, deteniéndose con Bianca frente a los dos poderosos semidioses. Perseus Jackson. Thalía Grace, dijo Artemis en voz más baja. Distraídamente, Perky notó que Reina y Jason venían detrás de él para escuchar lo que la diosa tenía que decir. Hemos venido con un solo propósito: poner fin a la amenaza que el caos representa para el mundo tal como lo conocemos. ¿Qué tan malo sería si fallamos? Jason preguntó detrás de Perky. Artemis rápidamente miró al hijo de Zeus, lo que hizo que se marchitara un poco bajo su formidable mirada. Extendiendo la mano, puso una mano sobre el hombro de Jason. Al instante, su mandíbula se aflojó mientras sus ojos se desenfocaban. Se convulsionó en su lugar durante unos segundos antes de detenerse, cayendo de rodillas mientras jadeaba. Jason. Reina gritó, agarrándose a su compañero pretor y amigo. ¿Estás bien? Jason asintió débilmente. Sí, estaré bien. Solo, un poco cansado. Se obligó a mirar hacia arriba a la diosa que esperaba. ¿Qué fue eso? ¿Cómo hiciste eso? Una combinación de algunos de mis poderes más esotéricos, respondió Artemis crípticamente. Lo que viste fue solo un atisbo de la locura que dominará la vida como todos la conocemos si el caos reúne toda su fuerza y la libera sobre el mundo. ¿Un vistazo, eh? Jason dijo, poniéndose de pie temblorosamente. Creo que soy bueno con solo un vistazo. De hecho. Es por eso que todos debemos luchar, porque lo que perderemos si no lo hacemos es mucho mayor que cualquier posible curso de acción alternativo. Reina hizo una leve mueca. ¿Quieres que marchemos contra el monte Otris? Estoy seguro de que conoces nuestro mandato. Artemis se volvió hacia el otro pretor de la 12ª legión, su forma brillaba ligeramente a pesar de que ya estaba en su estado combinado para reflejar la naturaleza más militarista de Diana. Si no se une a nosotros, todos sus legionarios perecerán, junto con su campamento y consejo. No hay alternativa. Jason asintió lentamente con la cabeza. Estoy de acuerdo, Reina. No podemos ignorar esto.
Si podemos salvar más vidas luchando, entonces el consejo no puede decir nada al respecto. Reina consideró las palabras de su compañero pretor por unos momentos antes de asentir también. Muy bien, eso funcionaría. Quiero decir, incluso tenemos el respaldo de los mismos dioses, así que no veo cómo el consejo podría ir en contra de esto. ¿Qué necesitas que hagamos, Lady Diana? Trabaja con Perseo y Thalía para luchar contra las fuerzas del caos. Nosotros, señaló a los otros olímpicos, lucharemos contra los titanes que están bajo su esclavitud y los distraeremos de todos ustedes. Algunos de los semidioses del campamento mestizo que se encontraban cerca se estremecieron al pensar en los olímpicos luchando contra los titanes nuevamente. La última vez que lo hicieron, todo el campamento había sido destruido y muchos se habían perdido en el fuego cruzado de una destrucción tan destructiva. Encuentro. Muy bien, coincidió Reina. ¿Cuándo comenzamos nuestro ataque? Deberíamos prepararnos para luchar por la mañana, respondió Artemis. Mis cazadores han viajado rápido y duro para llegar aquí, y me gustaría que todos estuvieran descansados y listos para luchar. Esperar. Una voz de repente gritó. Todos se volvieron para mirar a Octavian, que estaba erguido en un aire de importancia personal. Es contra la tradición de la Legión moverse tan apresuradamente. Debemos instar a la precaución y restricción. ¿Harías bien?, dijo Artemis con firmeza, su tono entrecortado mientras se acercaba a su aspecto de Diana. Recordar tu posición, Augur. No tienes nada que decir en estos procedimientos, ni ningún control de la dirección de la Legión. El hijo de Apolo parecía molesto por el cierre, pero se hundió bajo las miradas de tantas figuras poderosas. Vuelve a tus publicaciones. Reina ordenó a la corte reunida. Prepárense para la batalla mañana por la mañana. Se darán más órdenes a sus centuriones. Romanos y griegos murmuraron por igual mientras todos se alejaban, dejando a los cazadores en filas, a los diversos olímpicos esparcidos en el campo abierto y a sus líderes solos al final del camino. Annabeth miró hacia atrás a Perky y Thalía, sus ojos desmentían su deseo de quedarse con sus amigos y ayudarlos, pero finalmente se dio la vuelta y continuó caminando por el camino. Mis cazadores necesitarán un alojamiento temporal para pasar la noche, dijo Artemis directamente a Reina. La mujer más joven asintió. Yo, me ocuparé de eso. Con un breve asentimiento, la pretora giró sobre sus talones y caminó por el camino que habían dejado sus soldados. Artemis le dio a Perky y Thalía una última mirada antes de hacer un gesto a sus cazadores para que la siguieran por el camino. Nico se despidió de los dos mientras seguía a su hermana y al resto de los cazadores. Zeus parecía como si quisiera darle una palmada en el hombro a Thalía, pero hizo una pausa con el brazo a mitad de altura y lo bajó de nuevo. En lugar de eso, pasó junto a ellos con el resto de los dioses. Muy pronto, Perky y Thalía fueron los dos últimos que quedaron en pie, Perky con su tridente empalado en el suelo y Thalía con su espada colgando libremente en sus dos manos. ¿Estás bien?, Perky preguntó en voz baja, su voz llena de preocupación. Thalía lo miró, sus ojos azules normalmente vibrantes adquirieron una calidad vidriosa, apática y desenfocada. Thalía, Perky dijo su nombre de nuevo, esta vez colocando una mano en su hombro. Parpadeó varias veces en rápida sucesión. Oh, sí, estoy bien, creo. Solo un poco frito, ya sabes. Perky asintió lentamente, su expresión un tanto incrédula. ¿Estás seguro? ¿No ves bien? No, estoy bien. Es solo la espada. Creo que mi padre, combinando su perno y el yelmo de Hades en él, rebotó sobre mí. Quiero decir, Thalía comenzó a reír en voz baja mientras deslizaba su espada en su vaina vacía. Juro que incluso escuché palabras. Creo que solo necesito acostarme y descansar un poco. Además, ¿no eres tú quien acaba de despertar del cansancio? No eres de los que hablan. Perky lo rechazó. Estaré bien. Por otro lado, vamos a llevarte a una cama o algo así. Necesitas mantener tus fuerzas. Cogió su tridente con la mano izquierda y sujetó la mano izquierda de Thalía con la derecha. Los dos, lenta pero seguramente, regresaron al camino, caminando hacia su tienda. Cada vez que ella tropezaba o resbalaba, Perky estaba allí para atraparla, y estaba agradecida de que él fuera una presencia constante en un momento de necesidad. Estaba segura de que no sería la última vez que tendría que confiar en él, y estaba lista, mentalmente, si no físicamente, para corresponder cuando llegara el momento. Perky se sentó en el comedor del campamento romano ahora ampliado, con un plato vacío frente a él mientras descansaba los codos sobre la mesa, las manos entrelazadas y los dedos cruzados mientras contemplaba los diversos pensamientos que corrían por su cabeza.
Habían pasado bastantes horas desde que ayudó a Thalía a sentarse en su catre, y aunque ella había descansado pacíficamente, él todavía estaba preocupado por su repentina falta de energía y fuerza. El único factor atribuible concebible era que Zeus mejoraba su espada con 2 armas olímpicas, pero fue una reacción extraña teniendo en cuenta que Perky no había sufrido nada similar a cuando Cronos había mejorado la hoja por primera vez. Una serie de jadeos de sorpresa sacó a Perky de sus pensamientos, y se volvió para ver nada menos que al propio Zeus parado detrás de él. El rey de los dioses era alto y majestuoso con un traje, y aunque Perky sabía que había crecido enormemente en fuerza, todavía había un factor de intimidación de Zeus derivado de la edad y la experiencia que Perky no podía esperar igualar. Combinado con el resplandor acerado del dios del cielo, había un poco más de una sensación de náuseas que comenzaba a manifestarse en el estómago de Perky. Fue, en esencia, un caso clásico en el que el novio conoció al padre. «Ven conmigo», murmuró Zeus, aunque su murmullo aún retumbaba como un trueno. Perky asintió, recogiendo su plato para ponerlo en la mesa de limpieza antes de trotar un poco para seguir al dios que caminaba rápido fuera de la enorme tienda de la cafetería. Los dos caminaron silenciosamente hasta el final del campamento, de regreso al borde del bosque donde los cazadores y los olímpicos habían aparecido ese mismo día. Finalmente, Zeus se detuvo al final del camino de grava, y Perky, aunque no podía decir que fuera un experto en psicología olímpica, juró que vio una pizca de nostalgia en los ojos de Zeus mientras veía el paisaje de la naturaleza. Enfrente de ellos. «Recuerdo muchas cosas, joven Perseo», dijo finalmente Zeus. «Muchas cosas. Quizás demasiadas. Pero una que ahora me llama la atención es la de un tocayo tuyo. Rey Perseo, ¿tu hijo? No. Un tocayo diferente, como diría Fate, del mismo periodo. Curiosamente, me tomó un tiempo escuchar sobre este tocayo en particular, y cuando lo hice, ya había desaparecido de mi alcance». Perky tragó saliva. «Veo. Mencioné esto porque descubrí que era un hijo de Poseidón, así que durante siglos y siglos, hasta que me olvidé del asunto por completo, me pregunté por qué un hijo de Poseidón se llamaría igual que uno de mis propios hijos en el mismo tiempo». Zeus miró a Perky con una mirada de complicidad. «También hablé con Pleione después de un tiempo. Ella con mucho gusto me mostró su nueva espada, una de las cuales estoy seguro de que conoces bastante bien». Perky no estaba seguro de cómo responder. «No sé por qué existió hace miles de años, pero en verdad, no me importa. El tiempo para eso ya pasó hace mucho. Más bien, solo quiero que sepas que yo sé qué grandes obras que ha hecho, ya sea en ese tiempo o este». «Está bien», dijo Perky vacilante. «¿Pero qué tiene eso que ver con nada?» Zeus suspiró y se volvió hacia Perky. «Puede llegar un momento en que ya no pueda estar aquí así. Un día en que no podré ver a mi hija crecer y atravesar los muchos peligros de la vida mortal». Puso una mano sobre el hombro de Perky, un movimiento que sorprendió al semidios por no ser característico del dios por lo que sabía de Zeus. «Pongo mi confianza en ti para que la mantengas a salvo cuando ya no pueda hacerlo». «Espera, ¿a qué te refieres? No puedo imaginar que vayas a ningún lado pronto». Zeus se rió entre dientes en voz baja, otra acción que aparentemente no era característica del dios a pesar de que no tenía humor. «La inmortalidad no es una defensa contra todo, joven Perky. Tu padre, mi hermano, es un ejemplo de eso. Todavía podemos caer, dispersarnos más allá de cualquier esperanza de alcanzar la conciencia. Eso es la muerte en sí misma. Si te vas, ¿qué puedo hacer contra lo que sea que te derrote?» Zeus frunció los labios. «No conoces tu propia fuerza. Thalía, con la esencia de su espada combinada con mi descarga maestra y el yelmo de la oscuridad de Hades, podría más que enfrentarse cara a cara con cualquiera de nosotros los olímpicos ahora. Tú, sin embargo, podrías hacer eso sin esa espada, y ciertamente sin el tridente de mi hermano, que ahora es tuyo. Puede que Tritón haya tomado el trono para ser el rey de los mares, pero tú eres el verdadero dios de los mares ahora». Una ola de poder y aura se apoderó de Perky como el agua de los océanos con las palabras de Zeus, lo que lo obligó a cerrar los ojos e interiorizar lo que sentía. Cuando los volvió a abrir, sintió el cambio de inmediato. Fue un bautizo, elevándolo oficialmente a la estatura de los olímpicos a pesar de que ya había estado a su nivel antes. «Esa es mi declaración de fe en ti. Por eso te confiaré a mi hija aunque hace un año te hubiera destruido por menos. Confío en que probarás mi fe para no estar fuera de lugar, y me atrevo a decir que no tengo necesidad de explicarte qué pasaría si le rompes el corazón».
Una batalla entre nosotros dos solos puede no ser concluyente, pero haría que todo el poder del Olimpo se apoderara de ti en caso de que hicieras algún daño con ella. Entiendo, juró Perky. Puedes confiar en mí cuando digo que siempre intentaré hacer lo mejor que pueda con respecto a Thalía. Zeus se inclinó hacia atrás y asintió. Muy bien, Perky, dios de los mares. Puedes irte. Espera, dijo Perky de repente. ¿Significa esto que soy inmortal? Zeus sonrió con ironía. Solo si eliges serlo. Perky abrió la boca como si fuera a responder antes de volver a cerrarla e inclinar ligeramente la cabeza en reconocimiento. Se dio la vuelta y caminó por el camino de regreso al campamento, dejando a Zeus solo. La expresión del dios del cielo no mostró ni siquiera el humor pasajero que tenía cuando habló con Perky mientras miraba las estrellas del cielo nocturno. Podía rastrear la historia de grandes héroes y eventos a través de las estrellas, recuerdos de tiempos pasados. Sus hombros se hundieron al recordar la profecía que Apolo había pronunciado inesperadamente, con el mensaje claro y el tono siniestro que traía. Su tiempo se estaba acabando. Perky entró silenciosamente en la tienda de Thalía con un plato de comida, inmediatamente mirándola en la cama. Ella todavía dormía tranquilamente, el único ruido era el suave sonido del aire al inhalar y exhalar. Perky dejó el plato de comida en la pequeña mesa plegable que estaba al lado del catre, pero cuando se dio la vuelta para irse, la mano de Thalía se estiró para tocarlo. Perky, murmuró, ¿qué hora es? Perky miró el reloj digital de Thalía, que estaba sobre la mesa plegable. Alrededor de las 9. ¿Cómo te sientes? Thalía bostezó y se sentó en la cama. Sueño, pero más como el tipo normal. Probablemente podría dormir hasta mañana por la mañana. Sin embargo, me muero de hambre. Parpadeó un par de veces para aclarar su visión antes de que cayera sobre el plato de comida que Perky había dejado. Gracias. No hay problema, susurró Perky mientras se sentaba en una silla plegable cercana mientras Thalía balanceaba las piernas por el borde de la cama, tiraba de la mesa hasta el borde de la cama y comenzaba a hurgar en la comida caliente. Entonces, ¿pasó algo mientras estaba fuera? Thalía murmuró entre bocado y bocado. Tuve una charla con tu papá. Oh, ¿en serio? ¿Sobre qué? Cosas. Thalía se detuvo con la cuchara a medio camino en el aire. Eso no es muy descriptivo. Bueno, cosas sobre nosotros. Oh. La cuchara completó su viaje y volvió a caer en el plato ahora vacío. Perky se puso de pie y apartó la mesa plegable, dejando que Thalía pronunciara un rápido gracias mientras agitaba la boca con una botella de agua cercana y se deslizaba por debajo de la manta del catre. Al volverse para irse, sintió que la mano de Thalía se extendía hacia él por segunda vez, y colocó el plato vacío sobre la mesa mientras se giraba para mirarla de nuevo. ¿Duerme conmigo? Ella susurró. ¿Cómo hicimos anoche? Mirándola a los ojos, Perky nunca pudo negarse. Estará un poco apretado. Está bien. Aquí. Se movió ligeramente hacia el lado izquierdo del pequeño catre, dándole a Perky algo de espacio para iluminar el lado derecho. Se quitó los zapatos y los calcetines antes de deslizarse en el catre, sintiendo el calor de Thalía invadiéndolo por debajo de la manta. Incluso a finales de la noche de verano, era reconfortante, y sintió que su dominio sobre el mundo de la vigilia se deslizaba rápidamente cuando el cansancio se apoderaba de ella. Lo último que sintió fue a Thalía, abrazándose a él justo cuando él la abrazó a ella. La marcha de regreso por el monte Tamalpais hasta el monte Otris fue tranquila. La inquietud llenó el corazón de todos por lo que vendría, a pesar de que habían pasado la última noche preparando sus corazones para ello. Ninguna cantidad de preparación podría prepararlos para la posibilidad de morir. Perky y Thalía caminaron junto a Chiron, Reina y Jason cerca del frente de la columna, mientras Annabeth, Grover, Bianca y Nico caminaban justo detrás de ellos. Los olímpicos habían elegido estar al frente, mientras que los cazadores marchaban detrás de los semidioses principales y delante de los demás semidioses griegos. La 12ª Legión Fulminata ocupó la retaguardia mientras continuaban por el camino que habían recorrido el día anterior. Muy pronto, se encontraron de nuevo en la meseta que ya había visto mucho derramamiento de sangre. Tenía cicatrices de batalla, las características del terreno habían sido empapadas de sangre y cadáveres antes de ser erosionadas por la hazaña de Perky. Aún así, el muro del monte Otris se mantuvo tan alto como siempre, casi burlándose de ellos por su inútil intento de romperlo. Esta vez, sin embargo, tenían potencia de fuego más que suficiente para derribar el muro. Zeus gruñó mientras generaba un enorme rayo de su brazo derecho. Incluso sin su Master Ball,
Seguía siendo el dios del rayo, y con un rugido, arrojó el cerrojo hacia las altas y reforzadas puertas de la pared. La explosión fue casi ensordecedora, lo que obligó a todos los que no eran olímpicos a taparse los oídos ante el sonido. Cuando el humo finalmente se disipó, Perky vio que la puerta ya no estaba allí. Más exactamente, la mitad de la pared ya no estaba allí, junto con una buena parte del suelo tanto dentro como fuera de la pared. Creó una cuenca circular poco profunda que tenía su diámetro donde solía estar la pared y se curvaba hacia arriba para encontrarse con los escalones del templo, parcialmente construido en la ladera de la montaña, que se encontraba dentro de las paredes. Hacia adelante. Reina gritó, seguida de Quirón y Thalía. De inmediato, la masa de semidioses, espíritus de la naturaleza y olímpicos cargó hacia adelante. Mientras corrían, monstruos de todas las formas y tamaños salieron corriendo del templo, formando líneas que se contaban por miles mientras se preparaban para el ataque. Después de que el último monstruo había salido del templo, también salieron varias figuras lentamente. Eran diferentes a cualquier monstruo antes que ellos, vestidos con armadura e irradiaban poder y autoridad. Los titanes también habían venido. Perky, Zeus dijo rápidamente con un indicio de estar sin aliento, tirando al lado del semidios mientras corrían hacia la pelea, nos encargaremos de los titanes. Deja que los demás se encarguen de los monstruos. Tú y Thalía deben entrar al templo para lidiar con el caos, o todo esto habrá sido en vano. Perky asintió y Zeus se apartó mientras él y los otros atletas olímpicos corrían más rápido que nadie. Como uno, todos saltaron al aire, despejando las hordas de monstruos debajo de ellos para aterrizar frente a los titanes que se habían dignado unirse al campo de batalla. Comenzaron explosiones, destellos de luz y retumbos, pero Perky no les prestó atención mientras corría hacia los monstruos. Los romanos, coordinados como estaban, se detuvieron, formando líneas sólidas antes de avanzar lentamente una vez que llegaron a las ruinas de la muralla. Los griegos rápidamente siguieron su ejemplo, tomando notas de los romanos mientras se burlaban de los monstruos. Detrás de las líneas formadas, los cazadores rápidamente comenzaron a disparar ráfagas de flechas contra la horda de monstruos, vaporizando docenas con cada ronda. Perky ignoró todo eso detrás de él, corriendo hacia adelante con su tridente. Voló a varios monstruos con cada golpe mientras avanzaba, su mera presencia era suficiente para hacer que algunos de los monstruos más débiles se encogieran de miedo. Junto a él, Thalía hizo mucho de lo mismo, combinando sus habilidades con la espada con sus poderes con un efecto devastador. La línea grecorromana finalmente se cerró con los monstruos y masticó a los que quedaron en el camino de la carnicería después de que Perky y Thalía ya se habían movido. La desorganización de los monstruos facilitó que los experimentados campistas griegos y romanos mataran rápidamente a los que quedaban mientras las fuerzas de Quirón limpiaban los lados, y pronto se abrieron paso más allá de lo que quedaba de las paredes y entraron en el patio. Perky y Thalía finalmente llegaron al otro lado de la horda de monstruos, subiendo corriendo los escalones del templo, llenos de cicatrices de batalla, donde los olímpicos habían luchado contra los titanes unos minutos antes. Haciendo su camino hacia el templo mismo, corrieron por el suelo de mármol, sus pasos resonando en la gran, aunque oscura y vacía cámara. «Ah, has llegado hasta aquí», una voz resonó desde los oscuros recovecos del otro lado de la cámara. Perky y Thalía hicieron una pausa cuando la figura apareció a la vista. Estaba resplandeciente, bañado en una luz dorada, y su armadura, cabello e incluso ojos compartían el color. Era de un color dorado intenso, uno que a Perky le recordaba más al sol que al metal. Había un leve parecido con Apolo. «Déjame presentarme», sonrió el titán. «Soy Hiperión, y esto es todo lo que llegará». Sin más preámbulos, el titán blandió su larga espada dorada, y los dos semidioses la esquivaron por poco cayendo hacia atrás. Hiperión sostuvo su espada sobre su cabeza antes de balancearla hacia Perky quien, tendido en el suelo, apenas levantó su tridente a tiempo para atrapar la espada en medio del movimiento. Thalía, habiéndose levantado del suelo, rápidamente se abalanzó sobre el titán, quien retiró su espada para pararla de Thalía. Perky usó la distracción para levantarse del suelo, y al ver a Hiperión bloqueando las cuchillas con Thalía, rápidamente empujó su tridente hacia adelante. Hiperión gruñó y saltó hacia atrás, sosteniendo su espada mientras Perky y Thalía avanzaban hacia él. Thalía hizo el primer movimiento, balanceando su espada horizontalmente para forzar a Hiperión a bloquear, pero en cambio, él se acercó y pasó el golpe de Thalía, optando en cambio por lanzar un golpe brutal en su pecho. Thalía voló a través de la cámara hacia un pilar, jadeando después de que el aire se le escapó del pecho.
Perky trató de retroceder lo más rápido que pudo, su tridente era demasiado largo para usarlo eficazmente a una distancia tan corta, pero Hyperion lo agarró por el cuello antes de que pudiera, levantándolo del suelo. El tridente se deslizó de la mano de Perky mientras intentaba soltar el agarre de Hyperion de su garganta, pero era como el hierro e inamovible. Justo cuando su visión comenzaba a nublarse y oscurecerse, escuchó una voz familiar desde la entrada del templo. ¡No! Grover gritó, sus cascos de cabra resonando en el suelo de mármol. Actuando rápidamente, el sátiro sacó sus flautas de caña y comenzó a soplar. Mientras lo hacía, Hyperion rugió de ira y dolor, y Perky apenas podía mirar hacia abajo para ver unas raíces gruesas creciendo alrededor de las piernas de Hyperion. A medida que Grover se acercó y el hechizo se intensificó, las raíces se hicieron más rápidas y gruesas hasta cubrir gran parte de la parte inferior del cuerpo del titán. Hyperion soltó a Perky mientras se concentraba en pelar la madera de sí mismo, y con un grito, emanó una ola de poder que hizo volar las raíces crecientes de su cuerpo. La onda de choque atravesó a Grover, llenándolo de un miedo profundo que no pudo vencer de inmediato y metafóricamente enraizándolo en el lugar. Con clara ira, avanzó a grandes zancadas y arrebató las cañas de las manos de Grover. Por eso, sátiro, gruñó el titán, te mueres. Con un empujón, Hyperion atravesó con su larga espada dorada el pecho de Grover, la sacó después de un momento y la bajó a su costado, dejando que la hoja, resbaladiza con la sangre de Grover, goteara sobre el suelo prístino. ¡Ac! Perky gritó, obligándose a levantarse mientras recogía su tridente. Esquivando el primer golpe de Hyperion agachándose, le dio un codazo al titán en el pecho, obligándolo a retroceder. Perky. Talia gritó, lo que hizo que se volviera hacia ella. Ella ya estaba sentada erguida, aunque tosiendo levemente. Gruñendo, lanzó su espada lo mejor que pudo a través de la cámara, y Perky extendió su mano izquierda para atraparla en el aire y detener el salvaje contragolpe de Hyperion. Con su tridente, golpeó su parte trasera en el pie del titán, causando que Hyperion gritara de dolor mientras tropezaba hacia atrás. Esquivando otro golpe salvaje, Perky golpeó el tridente con tal fuerza en el brazo de la espada de Hyperion que pudo sentir que los huesos que estaban debajo se rompían. La larga espada dorada que empuñaba el titán cayó al suelo con un sonido metálico, pero Perky no le prestó atención cuando balanceó la espada de Talia y cortó el brazo izquierdo de Hyperion, provocando que saliera una lluvia de icor dorado. Morir. Perky aulló y balanceó el tridente hacia arriba en la parte inferior de la cabeza del titán. La punta del medio atravesó todo el camino a través de la cabeza de Hyperion, la punta asomó por la parte superior de su cráneo, y la cara del titán se aflojó de inmediato cuando el licor se filtró por todos los orificios de su cabeza. Perky se inclinó para mirar al titán cara a cara mientras la luz se desvanecía de Hyperion, y retrocediendo, sacó el tridente y blandió la espada de Talia por última vez, decapitando al titán ya muerto. Haciendo caso omiso del cuerpo decapitado de Hyperion cayendo al suelo, Perky corrió hacia Grover, arrojando sus armas al suelo mientras se arrodillaba junto a su primer amigo. Oye, vamos, dijo rápidamente Perky, sosteniendo la mano derecha de Grover con la suya. Vamos, G-Man, puedes superar esto. Grover negó con la cabeza y sonrió con anhelo. Solo, espera y déjame buscar ayuda. Grover puso su mano izquierda sobre el pecho de Perky. No, es demasiado tarde. Tosió sangre mientras luchaba por respirar. Quiero que te quedes. No, gritó Perky en voz baja, con lágrimas en los ojos. No así. No ahora. Grover hizo una mueca de dolor, pero hizo todo lo posible por parecer feliz por Perky. Está bien, hombre. Está bien. Cuando muera, ya sabes, me reencarnaré como una flor o algo así. Tosió de nuevo, siempre he querido reencarnar como una flor. Un lindo narciso, tal vez, o una margarita. Estaría bien con eso. Perky se secó algunas de las lágrimas que habían caído. ¿Realmente estarías bien siendo una flor? Grover miró serenamente el techo oscuro del templo. No puedo imaginar otra forma de hacerlo. Volvió a mirar a Perky. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Se acercó a Perky usando el brazo de este último. Caos. Tienes que acabar con esto. Cayendo de nuevo al suelo, Grover jadeó mientras jadeaba rápidamente con respiraciones superficiales. Estoy muy contento de haber llegado a ser tu amigo, Perky. Perky tragó. Yo también, Grover, yo también. Grover sonrió por última vez antes de cerrar los ojos. El último suspiro abandonó su cuerpo cuando su pecho cayó, y de repente se quedó quieto. Perky se arrodilló allí durante unos segundos, temblando mientras luchaba por contener las lágrimas.
Finalmente, se puso de pie, con los puños cerrados. Perky. La voz de Thalía vino detrás de él. Se volvió y vio a Thalía acercándose lentamente. Se veía bien por haber sido arrojada con tanta fuerza, y Perky suspiró al verla. Consigamos el caos, escupió. Asintiendo lentamente, Thalía tomó su espada y Perky su tridente antes de que los dos se adentraran más en las entrañas del templo. El aire se hizo más denso y salvaje a medida que se adentraban más en la montaña, y en lugar de adentrarse más en la montaña como Perky había asumido originalmente, en realidad la subieron, escalando escaleras a un ritmo rápido. Pronto, se encontraron en una cumbre abierta familiar. Usted. Atlas escupió, todavía donde Perky lo había dejado un año antes sosteniendo el cielo. ¿Te atreves a volver? Si no estuviera debajo de esto, te aplastaría como a una hormiga. Silencio, o te cortaré la cabeza. Thalía le espetó al titán, mirando nerviosamente alrededor de la cima. Palabras vacías, se burló el titán. Ignorando el hecho de que el cielo se derrumbaría y destruiría tu insignificante mundo mortal, soy el titán de la resistencia y he durado milenios bajo el peso del cielo, tu espada. El titán se detuvo cuando sus ojos se abrieron mientras examinaba su espada. Incluso tu espada no puede matarme. Perky ignoró la postura del titán atrapado y miró más allá del inmenso peso que llevaba Atlas. En el otro extremo de la cumbre, la figura de Afrodita estaba de pie, mirando hacia el acantilado en la otra dirección. Alrededor de la figura, el aire se contorsionaba de formas antinaturales, y Perky podía sentir que se le ponía la piel de gallina solo con la vista de la figura. Chaos se volvió y Perky se obligó a mirar hacia adelante y no volverse horrorizado. Era un espectáculo grotesco. Donde Afrodita había sido una vez un modelo de belleza, el caos había transformado los rasgos en algo terrible. Su rostro había sido mezclado y aplastado hasta que estuvo casi irreconocible, salvo por una boca, una nariz y dos ojos que se arremolinaron como caleidoscopios en el olvido. Entonces, ¿has venido?, dijo Chaos, su tono neutral. Es hora de terminar esto de una vez por todas, gritó Perky, sonando más valiente de lo que se sentía. Estoy de acuerdo, respondió Chaos en voz baja. Hoy, todo estará terminado, de una vez por todas. Perky cargó hacia adelante con su tridente, empujando rápidamente. Chaos esquivó hábilmente el ataque, esquivándolo y permitiendo que Perky se extendiera demasiado. De su capa, Chaos sacó una hoja larga y delgada, y por un momento, Perky temió haber cometido un terrible error. Por suerte para él, Thalía también cargó, blandiendo su espada, y Chaos se volvió para detener ese ataque en lugar de acabar con Perky. El caos dominó a Thalía en una batalla de espadas bloqueadas, lo que la hizo tropezar hacia atrás cuando Perky balanceó su tridente hacia la cabeza de Chaos. Chaos simplemente inclinó la cabeza para evitar el swing y se lanzó hacia adelante, lo que obligó a Perky a dar marcha atrás y tratar de mantener a Chaos a la distancia de los brazos. Esto no está funcionando, resopló Thalía, acercándose a Perky. Ahora estaban al otro lado de Atlas del Caos, a unos 20 metros de distancia. Chaos simplemente sonrió ante su situación, pero aparentemente se contentaba con solo mirarlos. Siempre que ustedes dos estén listos para continuar, la voz de Chaos resonó. Cuanto más esperes, peor será para ti. Incluso mientras hablo, acumulo más caos para mí. Perky miró su tridente y volvió a mirar a Chaos. Parecía absurdo vencer a Chaos usándolo, incluso Hyperion era más fácil de luchar, considerando que en realidad podía asestarle golpes al titán. No tenía la capacidad de acercarse a tocar lo primordial. He estado esperando una eternidad por esto. No seré negado por dos niños, no importa cuán poderosos sean ustedes dos. No hay poder, olímpico o titán, que pueda oponerse a mí. Olímpico o titán. La mente de Perky se apresuró a encontrar una solución. Volvió a mirar su tridente. Había sido de su padre, un símbolo de poder similar a los que antes tenían Zeus y Hades. Cuando se agregaron el perno y el yelmo, la espada de Thalía aumentó en poder, incluso tu espada no puede matarme. Las palabras de Atlas se hicieron eco. No hay poder, olímpico o titán, que pueda oponerse a mí. Palabras del caos. Fue una epifanía repentina lo que atravesó a Perky, su mente finalmente lo juntó todo. Sin hablar, clavó su tridente en la espada de Thalía. ¿Qué? La intensa luz que emitió la reacción la interrumpió. La luz era tan brillante que incluso Atlas y Chaos se dieron la vuelta, pero Perky se quedó allí, resistiendo todo su poder mientras presionaba su tridente en la esencia de la espada. Thalía se quedó quieta, sintiendo el poder y la fuerza que atravesó la espada y la penetró sin moverse.
Al igual que con Zeus, tan pronto como comenzó, se detuvo, pero para Perky, se sintió como un instante y una eternidad al mismo tiempo. Su tridente se había ido. En cambio, la espada ahora tenía un nuevo diseño. La hoja tenía un tridente de 3 puntas intrincadamente tallado en un lado, mientras que la escritura antigua persistía en el otro. «Se siente diferente», susurró Thalía. «No era así después de que mi padre lo hiciera». «Eso es porque está completo ahora», respondió Perky, dando un paso atrás. Una completa trifecta del poder de los olímpicos destilada en una forma más poderosa que cualquier otra arma anterior. «Y ahora, podemos terminar con esto». Extendió una mano y Thalía le entregó la espada. Sintiendo el poder zumbar alegremente a través de su empuñadura, Perky se acercó a Atlas, que se había quedado en silencio al ver la espada, y le cortó la cabeza de un solo golpe. ¡No! Chaos rugió, saltando hacia adelante. Pero fue demasiado tarde. El cuerpo decapitado de Atlas cayó al suelo, y con él, el cielo mismo. Un equilibrio que había sido creado por los propios protógenos, estaba más allá incluso de la capacidad de Chaos para detenerse. Y así cayó el cielo. En ese momento, Thalía supo lo que iba a pasar, así que corrió hacia adelante y tomó la otra mano de Perky en la suya, queriendo estar juntos al final. El caos gritó por su propia impotencia en la situación, sin tener la capacidad de detener el punto de creación de Gaia y Uranos. Y sin embargo, sucedió algo. Algo totalmente inesperado. Una luz brillante emitida por la espada, pero completamente diferente a las demás antes. Era una luz blanca pura y brillante, que dominaba las características de todo lo demás a su alrededor hasta que Perky no podía ver nada más que luz blanca. De repente sintió que algo lo succionaba, pero no tuvo tiempo de gritar antes de que sucediera. Su único consuelo fue la sensación de la mano de Thalía en la suya. En algún lugar, en ningún lugar, en todas partes Perky parpadeó. Por un momento, se sintió como si estuviera flotando en una piscina, en paz en el agua. Pero ahora podía ver que claramente no lo estaba. Miró su mano, viendo la de Thalía en ella, y la recorrió hasta la cara, donde vio a Thalía mirándolo con la misma expresión. Luego se volvió para ver lo que le rodeaba. Estaba de pie sobre un árbol blanco. Más exactamente, se paró sobre el enorme tronco de un árbol blanco horizontal. Cuando se volvió hacia atrás, no pudo ver raíces, solo un tronco sin fin. En el otro extremo, el árbol se curvó, su tronco se extendió hacia arriba, si las direcciones tenían algún significado donde estaban, y se dividió en ramas, todas desprovistas de hojas. Cada rama tenía más en ella, un patrón aparentemente interminable para los ojos de Perky. Miró la oscuridad circundante alrededor del árbol, solo para volver rápidamente su mirada hacia el árbol. En ese único momento, sintió el terror apoderarse de su cuerpo, y realmente temió por su cordura con solo esa mirada. Era como el caos, pero aún más primordial, más indómito, más alejado de la lógica de los seres humanos. No estaba destinado a ser comprensible por simples mortales, y Perky estaba bastante seguro de que no debía ser visto por nadie, nunca. «Veo que has encontrado tu camino aquí, joven Perseo», sonó una voz familiar. Perky se dio la vuelta para ver a Cronos parado detrás, mirando al árbol tanto como lo había hecho antes. «Me preguntaba cuándo vendrías». «¿Quién eres tú?». Thalía preguntó rápidamente, antes de darse cuenta de que ni ella ni Perky tenían armas. «Este es, Cronos». «Thalía, Cronos». «Cronos, Thalía», Perky trató de presentarlos a los dos. «Cronos». Thalía casi chilló. «No, se apresuró a explicar Perky. Simplemente suenan igual. Cronos con CH, Sync». «Muy bien del joven Perseo», sonrió Cronos. «Soy Cronos de los Protogenoi, no el titán Cronos». «Protogenoi», Thalía se susurró a sí misma. «Espera, Perky, ¿conoces a un primordial?». Perky suspiró y se frotó la barbilla. «Larga historia». Se volvió hacia Cronos. «De todos modos, ¿por qué estamos aquí?». Cronos juntó las manos. «Me alegro de que lo hayas preguntado. He estado esperando esto durante mucho tiempo, de hecho, desde que te di esa espada. Verás, esa espada no era más que un recipiente vacío hasta que la empapé con una porción considerable de mi fuerza y por lo tanto yo mismo. Le di poderes más allá de la imaginación mortal, pero requeriría más poder para activarse. De esa manera, sabía que no se activaría hasta que fuera necesario. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué es este lugar, de todos modos?». «Uno a la vez», respondió Cronos. «Entonces, cuando seguiste agregando armas olímpicas más poderosas a la espada, comenzó a canalizar adecuadamente el poder que mantenía dentro de la espada en primer lugar.
Al completar la trifecta y tener los 3 poderosos símbolos del poder olímpico contenidos dentro de la espada, finalmente se convirtió en lo que debía ser. Un conducto para el poder puro y sin adulterar y una conexión con más. Cuando el cielo, una representación del evento de creación de los propios titanes y el comienzo de los mitos griegos, cayó debido a la espada, abrió ese conducto y te condujo aquí. En cuanto a dónde estás, continuó Cronos, riendo levemente. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Porque uno podría decir fácilmente que no estás en ninguna parte, comprimido en un espacio infinitesimalmente pequeño. Tal vez estés en todas partes, mirando el tejido de la realidad misma. Lo más correcto, pero lo menos gratificante y explicativo, la respuesta es que estás en algún lugar, y eso es todo lo que puedes saber sobre este lugar. Perky miró hacia la madera blanca. ¿Qué es esto, entonces? Cronos miró la multitud de ramas infinitamente ramificadas. Una representación. Sus mentes posiblemente no podrían manejar cuál es la presentación real de este lugar, por lo que ha creado una fachada para que la vean, una que puedan comprender. En cierto sentido, este es un árbol del mundo, aunque los árboles del mundo nunca han sido parte de los mitos griegos. Es un árbol del mundo para la mitología griega, uno que contiene todo lo que han conocido como semidioses. Y en él radica la respuesta a cómo pueden prevalecer. La espada de Thalía reapareció repentinamente en su mano derecha y miró a Perky con confusión. Hay que tomar una decisión aquí, explicó Cronos. Lo que ves ante ti es lo que sostiene la mitología griega. Es una destilación de cada terror y alegría que has experimentado de lo que los mortales consideran nada más que un mito. Y ahora tienes un arma que puede destruirlo todo. ¿Destruir? Perky preguntó con incredulidad, volviéndose hacia Cronos. ¿Destruye? Confirmó Cronos. Eliminaría todo en los mitos griegos. Los titanes, los olímpicos, los sátiros, los centauros, las ninfas, las partes piadosas de ambos, y sí, incluso los protogénori. Incluso yo. Con una repentina y escalofriante comprensión, Perky comprendió. Entendió perfectamente. Todo encaja. La gran profecía. Un mestizo de los dioses mayores alcanzará los 16 contra todo pronóstico. Thalía tenía 16 años. Hoy día. O al menos lo estaba, en el mundo donde el tiempo tenía significado. De hecho, Perky también podía sentirlo en sí mismo. No tenía idea de cuánto tiempo realmente pasó en el mundo antiguo o qué le había hecho a su cuerpo, pero podía sentirlo en él. Contra todo pronóstico, 2 mestizos de los dioses mayores habían llegado a los 16. Y ver el mundo en un sueño interminable. Estaban en un mundo sin tiempo, donde nada avanzaría ni retrocedería. Fue interminable hasta que decidieron ponerle fin. El alma del héroe, la espada maldita cosechará. La espada de Thalía estaba destinada, marcada, maldita para hacer esto. Arrancaría la parte olímpica de ellos de su alma y la destruiría. Una sola elección acabará con sus días. Fue su elección ser inmortal o no. Y ahora dependía de lo que eligiera aquí. Olimpo para preservar o arrasar. La terrible última línea trajo claridad. Esta guerra nunca se trató de salvar al Olimpo de la destrucción y el caos. Se trataba de arrasar el Olimpo para salvar todo lo demás. Thalía, susurró Perky. Thalía. Lo sé, respondió Thalía, todavía sosteniendo la espada. Pero no sé si puedo. Entonces lo haremos juntos. Thalía miró a Perky a los ojos. Juntos. Cada uno sujetó con ambas manos la empuñadura de la espada, la levantó lo más alto que pudo y luego se estrelló contra la corteza blanca del árbol del mundo de los mitos griegos. La pulpa salió volando, pero el árbol aún estaba intacto. Volvieron a levantar la espada. Es interesante reflexionar, comenzó Cronos a no hablar con nadie en particular, ¿cómo será? La espada volvió a caer, enviando pequeñas astillas de madera volando hacia el oscuro abismo. Porque la mayoría nunca ve ni escucha nada sobre estos mitos en sus vidas. No hay indicios de que haya dioses, titanes y monstruos a su alrededor, cortesía de la niebla. Eso plantea la pregunta. ¿Algo de eso es real? La espada volvió a caer, y ahora estaba arrancando pedazos de madera. La niebla oscurece la vista de los mortales, pero en realidad, no es solo la separación de estos mundos. Funcionalmente, ¿estos mitos existen realmente, o son solo una invención de la imaginación colectiva de algunos humanos? ¿Y dónde me deja eso, un ser con pensamiento independiente y libre albedrío, o simplemente una herramienta para un fin? La espada volvió a caer, y ahora la más débil luz era visible desde las profundidades del árbol. Supongo que al final no importa, porque todo esto terminará.
Pronto, será como una porción de la humanidad despertando de una terrible pesadilla, libre de las garras de este mito y empujada a los movimientos de los mortales normales. Vida. Será un desafío en sí mismo, pero uno que puede encontrar que vale la pena el dolor. La espada volvió a caer, y ahora trozos enteros del tronco volaban. Zronos esbozó una última sonrisa seca y sin humor. El final de una infancia, de hecho. Un despertar del sueño. La espada cayó por última vez y, de repente, Perky, Thalia, Zronos y el árbol blanco quedaron bañados por una luz brillante y abrumadora, y de repente solo había luz,